Gran videoclip. La Cardeus Colchones y Somiers está a la vanguardia del mejor descanso. Con La Cardeus renovemos el sueño con una calidad que supera la realidad. Invita a soñar y a disfrutar cada noche. Disfrutar de un ahorro mundial de hasta 60% de descuento, 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. Únicos con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad. Un día te toca mirar atrás y entender que esas escapadas a Córdoba eran lo importante. Estar presente cuando tus hijos crecen, el solcito, los sabores, las risas. Un viaje cortito que termina siendo un recuerdo enorme. Así que, Mabel, deja de esperar que la vida te toque el timbre. Después decís, qué rápido pasa el tiempo. Y claro, si no te haces un viajecito nunca, venite a Córdoba, que la vida necesita más escapadas. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Tu batería en 50 minutos con instalación gratis. Es natural probar algo nuevo en cada comida. Barbacoa Natura llegó y se queda en tu vida. Es natural elegir Natura. Babysec Ultra Soft tiene cintas reajustables, cintura elastizada y protección día-noche para que tu bebé duerma tranquilo y sequito. Perdón, acabo de ser mamá y la que duerme poco soy yo. ¿Querés que hagamos otra? Tranqui, quedó perfecta. Babysec Ultra Soft. Lo estás haciendo bien. A la actualidad hay que encararla, sí o sí. No somos nadie. Con Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi. De 10 a 14. Por Now 97.9. Mauro Embe, primer asunto internacional desarrollado en profundidad. Pete Hegseth, el autodenominado secretario de guerra de los Estados Unidos, se encontraba en la selva panameña participando, como lo suele hacer, ¿no?, de diversos ejercicios de preparación militar. De hecho, ahora, tuvo un escándalo bastante importante con el USS Lincoln, ¿no?, un barco donde se encontraron varias irregularidades, y es un personaje que ha tenido mucha relevancia en los últimos meses, sobre todo, además, por el nombre que le ha dado a la subsecretaría, ¿no?, que ya no es de defensa, sino de guerra, y mencionó cuando estaba en Panamá algo que llamó mucho la atención, o no, respecto a la lucha contra el terrorismo, el escudo de las Américas y demás. Me gustan los ataques contra las lanchas del narcotráfico, las grandes organizaciones transnacionales del crimen, el mismo efecto en tierra. Por eso estamos trabajando con Ecuador, con Colombia y con otros socios para llevar la lucha contra las DTO a tierra firme. En cualquier lugar donde se trafique droga o se amenaza al pueblo estadounidense o a nuestros socios, será un objetivo, tal como ISIS o Al-Qaeda. Pasamos 25 años perfeccionando la cadena de ataques sobre cómo diagnosticar y fijar como objetivo a las redes del otro lado del mundo. ¿Qué tal si tomamos ese conjunto de habilidades con los mejores estadounidenses y los aplicamos aquí? Por eso dije lo que dije sobre poner a los cárteles en sobreaviso. Desde aquí abajo en el tráfico de cocaína hasta el fentanilo en las plazas de México. Esta es una lucha contra las redes en la que estamos empoderando al Southcom y al Northcom, el Comando Sur y el Comando Norte de los Estados Unidos, juntos en el hemisferio occidental para ejecutarla sin piedad. No es extraño, Pete Hegseth suele referirse de esta manera, incluso a veces con algunas referencias incluso bíblicas que lo hacen, ¿no? Él es muy fanático en ese sentido, pero revela algo que llama la atención, como dije, o no sorprende tanto, que es esto de que Estados Unidos va a tomar a los cárteles, sobre todo a la lucha contra lo que Estados Unidos llama, que es un término relativamente nuevo, narcoterrorismo. Sí. Cómo lo hace contra el terrorismo, en este caso como el ISIS y Al-Qaeda. Primero, una diferencia sustancial entre crimen organizado y terrorismo. Muchas veces tienen las mismas acciones. El punto es que en el caso del narcotráfico, o la organización, lo que está buscando es el lucro, ¿no? El crimen organizado lo que busca es el lucro. En el caso de terrorismo, el lucro puede ser parte, pero el objetivo final es político. Esa es la diferencia, que es lo que hacen conceptualmente de los Estados Unidos ya hace un par de años, entender que es lo mismo. Que el narcoterrorismo lo que hace, en este caso con los cárteles, es una cuestión de lucro y al mismo tiempo con un objetivo político. Que podemos discutir en las aulas, se discute mucho si esto está bien o no. El punto es la solución que proponen los Estados Unidos, sobre todo en esta nueva unión que es el escudo de las Américas, a la que Colombia anunció su entrada después del terremoto. O sea, el gobierno de Abelardo Lesprilla, ya lo hemos dicho el día de ayer, durante las consecuencias del terremoto, dice al mismo tiempo que va a participar del escudo de las Américas y que se involucra directamente los Estados Unidos en operativos de lucha contra las drogas y el terrorismo en el continente, ¿verdad?
Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Por un lado, a lo que ya tiene el gobierno de Trump hace mucho, desde que asumió básicamente, que es la redefinición de lo que ya se ha conocido como Doctrina Monroe. ¿Qué es Doctrina Monroe? Bueno, una frase que dijo, entre otras cuestiones, el presidente en 1823, James Monroe, que es la frase que hizo conocida, es América para los americanos, y que justamente en el contexto de 1823 decía, Europa, no te metas en las naciones recientemente independizadas de América. Pero ahora parece lo contrario, porque dice, Estados Unidos va a intervenir en América. No en aquellas naciones independizadas a principios del siglo XIX, sino en naciones ya independientes. Estados Unidos va a intervenir, y acá me llama la atención, ¿no? Con esto que digo Hexe también, lo que pasó con Maduro. Cuando uno ve la intervención que tuvo Estados Unidos en Venezuela, lo que se lo está acusando a Maduro en los Estados Unidos es congruente perfectamente lo que está diciendo Pete Hegseth. No, y además, si querés más liviano en otra escala, lo que plantea Peter Lamela respecto de las inversiones chinas y no se metan en vaca muerta. Si hay una empresa argentina que quiere invertir, toque la puerta de la embajada estadounidense, ni se le ocurra pasar por China, que nosotros vamos a ayudar. Es una fase, si querés, más comercial de algo que Estados Unidos, por lo menos, pretende extender y expandir por todo el continente. Bajar la cortina. Sí. Y acá bajamos la cortina, no entra nadie. Una situación que, como ya lo dijo Beneuge antes, pasó siempre. El tema es que ahora se hace explícito. De esto que está diciendo Hegseth, de nuevo, es algo que ya se hizo en historia de América Latina, pero se hace explícito y vuelve a poner bajo la lupa esto de, bueno, ¿qué significa la intervención de las grandes potencias en países extranjeros? Soberanos, digamos. Y viene una cuestión también moral con esto. Digo, una persona común cuando piensa, ¿Maduro merecía seguir siendo presidente con todo lo que estaba haciendo en Venezuela? Eso lo puede decir una persona. Hay personas que estaban de acuerdo con que él siguiera siendo presidente, personas que no estaban de acuerdo. El tema es que una cosa es lo que uno opina y después otra cosa es la soberanía del Estado. Claro. Porque ¿qué pasa? Cuando una potencia... Maduro adulteró elecciones. Sí, entre otras, y la tortura y la desaparición de personas. Dictador, lo era. Un montón de argumentos, lo era. Como en Nicaragua, Ortega, digo, Ortega, no sí. es algo nuevo en Cuba lo que pasa en Cuba. La cuestión es, ¿ese gobierno debe intervenir un país extranjero para removerlo, sí o no? ¿Está bien o está mal? Ese es el punto, ¿no? Y sobre todo no cuando lo hace contra un presidente que uno esté en desacuerdo, sino qué pasa si eventualmente lo hace con un presidente que uno está de acuerdo. Cuando fue lo de Maduro, ¿qué pasó? Los que estaban en contra de Maduro salieron a decir, esto está bien porque están sacando un dictador, los que estaban a favor de Maduro, que no haya intervención extranjera. Sí, es siempre la ley del según cómo te caiga. Exactamente, y bajo ese punto de vista lo que hace esta nueva mención y la política exterior de los Estados Unidos es desnudar y visibilizar quizás cómo funcionó siempre el sistema. Porque uno puede decir, bueno, el derecho internacional es aquello que rige, y es verdad, ya lo hablamos con Lori Zanatti, historiador, ensayista muy importante, que debe volver el derecho internacional a ser justamente la ley mediante la que se rijan las relaciones internacionales entre los países, pero al mismo tiempo es un derecho internacional que pierde frente a las potencias. Digo, Estados Unidos te baja la cortina de América Latina, China lo hace en Asia también. Digo, China quiere meterse en América Latina en vaca muerta, pero también China baja la persiana en Asia, o lo hace Rusia en Europa. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa con esto? Yo creo que si se desnuda esto, se hace visible algo que siempre existió, y se deja de fingir y pretender que funciona todo de manera legal y legítima, ahí es cuando podemos decir, bueno, el mundo quizás o está volviendo a ser como era, un mundo más peligroso, o no sabemos hacia dónde vamos. Es una buena pregunta, porque también si esto se blanquea, cada país va a tener que responder sabiendo que esto existe, que no lo puede negar y que en algún momento va a tener que tomar alguna posición. Obviamente para la Argentina, que tiene un swap con China y tiene un acuerdo con Estados Unidos ideológico, la idea es hacer la serpentina. Acá, allá, porque además Argentina necesita generar dólares genuinos como consecuencia de inversiones, y bienvenida a China y bienvenida a Estados Unidos. Quizás en algún punto tenga que elegir, que no es el mejor escenario para la Argentina, porque eso significaría una restricción en cuanto a la posibilidad de inversiones. Pero me parece que el mundo está yendo a ese lugar ¿de qué lado estás, chabón? Como diría mi amigo Matías Martín en Fugitivos. Y esa toma de decisión, sabés que va a tener costos. Hoy la Argentina, con habilidad, y creo con astucia y la pericia, porque además es un país que necesita inversión, y bienvenida sea la inversión china y bienvenida a Estados Unidos. Yo en el anterior No Somos Nadie decía, un embajador debe medirse por la cantidad de negocios que genera. Y obviamente una expectativa real, teniendo en cuenta la relación entre ambos países, si las economías son complementarias o competitivas, y decir, bueno, ¿qué posibilidad de generar negocios tengo desde Italia, España, el intercambio comercial?
y fijar un número. Y después, viste, la cuestión diplomática, sí, tenerla en cuenta, pero un embajador, en mi opinión, en este mundo globalizado, con comercio por todos lados, tiene que ser validado en función de los negocios que genera para el país. Bueno, acá lo mismo, o sea, mientras más generes, mientras más acuerdos tengas, mejor. Pero me da la sensación de que el mundo va a esta cosa de o acá o acá. No vas a poder con los dos. Es que es una y realidad. vas a tener que evaluar. Y la sociedad hace eso. Si uno ve la sociedad también es posicionate. No puede ser tibio. Es lo que ya venimos hablando hace mucho. Pero en este caso ni siquiera sería tibieza, sería habilidad, astucia, pericia, porque a la Argentina le conviene que haya inversiones chinas y que haya inversiones estadounidenses. Por supuesto. Como tiene un swap con China y también tiene, digamos, un acuerdo económico financiero con Estados Unidos. Aunque en la retórica diga otra cosa, ese pragmatismo es esencial y necesario para cualquier Estado, como la Argentina. No, en este caso no me importa lo que dicen, sino lo que hacen. Y quizá hasta el margen de maniobra sea cada vez más pequeño en ese sentido. Y lo va a seguir siendo. Bueno, me parece interesante para esta lectura la licitación que salió de las obras para el AMBA 1, que es la que va a justamente sumar, va a hacer obras de infraestructura en la energía eléctrica en el AMBA, justamente en el área metropolitana de Buenos Aires. Un dato que saca alguien de esta casa, que es Sofía Diamante, en La Nación, muy interesante, es que reeditó una cláusula china en la licitación pública del gobierno para que los estados o en realidad las empresas que de alguna forma parezcan sujetas a control directo o indirecto de estados soberanos, dice, no puedan participar. Entonces, hace China no puede participar, no empresas exacto. chinas. Entonces, en el acuerdo comercial deja que Estados Unidos ponga este tipo de cláusulas. En su licitación pone el Estado mismo este tipo de cláusulas. Pero cuando es, por ejemplo, una licitación del RIGI, que es entre privados, donde China tiene la mejor oferta por precio y por costos y por un montón de otras variables, se va, no dice nada. Cuando pasó esto de la embajada diciendo que les iban a revocar las visas a los de la CALF, la Cancillería dice, no vamos a opinar sobre esto, se corre. Entonces ahí la lectura está, y al mismo tiempo, mientras Milei decía lo que decía sobre China y sobre Xi Jinping, sale Santiago Bausili a hacer comitivas yendo a China a negociar el swap, porque es el 40% de la total de las reservas brutas que tenemos. Y ese pragmatismo puro, creo, si bien ya falleció en la pandemia, no sé si lo recuerdan a Carlos Escudé. Claro. El gran miembro de la diplomacia y sobre todo con un perfil muy, pero muy alto durante el menemismo, la creación que él tomó del realismo periférico. Que justamente esto de decir, bueno, el realismo periférico de estar con Estados Unidos en este caso, que es lo que eligió Milei, esa línea, estar detrás de Estados Unidos en las votaciones de la ONU, en estas cuestiones menores, ahora en temas estratégicos para la Argentina, pragmatismo puro. Si no, es imposible. Es posible navegar en este mundo de esa manera. Pero, y al mismo tiempo, ante una política de apertura importadora muy grande, porque es parte de lo que ellos consideran que va a bajar la inflación, cuando son las medidas anti-dumping, por ejemplo, que hay muchas que están por vencer y hay muchos sectores de la industria que están súper preocupados porque les mandan de vuelta las carpetas al gobierno y el gobierno les dicen, sí, ya la recibimos, y no vuelven a hacer los papeles de tramiterío para que esas medidas sigan. Hay muchas las que están dejando caer. Las están dejando caer y hay muchas que tienen a China como contraparte, ¿no? Sí, beneficiada en este caso. Beneficiada. Entonces, les dejan hacer sus negocios en lo chiquito, en lo que les conviene para bajar la inflación, por ejemplo. Dejan hacer sus negocios en las licitaciones grandes del RIGI que permiten las obras de infraestructura, que no quiere hacerse cargo el Estado, no quiere poner plata al Estado, que lo pongan los privados y que vengan, por ejemplo, los caños de India o los caños chinos también, porque han habido de los dos. Y al mismo tiempo le pone un cepo cuando es una licitación pública y cuando Estados Unidos hace un cierto aleccionamiento por un baja caso. Línea y de manera evidente y pública. Por eso, exacto. En ese sentido, quizás sea cada vez más angosto el margen de maniobra para hacer esto, con lo que yo estoy plenamente de acuerdo, porque estamos hablando de negocio, estamos hablando de inversión y estamos hablando de las cuentas públicas. O sea, esta posibilidad de negociar con ambas naciones, ambas potencias, pero quizá el margen de maniobra a partir de lo que plantea el secretario de Guerra, a partir de lo que hace China en Asia, sea cada vez más angosto. Sí, sea mucho menor. Apasionante el tema. 12:31 en toda la República Argentina.
por Now 97.9. Uno de los temas del día, de la semana, ha sido esta reunión entre representantes de PRO y La Libertad Avanza, a partir de una conversación telefónica entre Karina Milei y Mauricio Macri, para crear una mesa política conjunta y acercar posiciones para este proceso electoral que se va a llevar adelante en 2027, pero que en lo discursivo ya comenzó. Vamos a conversar con Fernando de Andrés, el diputado nacional por el PRO. Hola Fer, buen día, ¿cómo va todo? Juan Pablo, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Muy bien, muy bien. Fernando, ¿cómo analizás vos que formaste parte esta reunión? ¿Qué significa? No para el Círculo Rojo y las interpretaciones y sobreanálisis políticos, sino para la sociedad que hoy ve en las noticias, sea en la tele, escucha en la radio, ve en YouTube o lee en el diario, que se juntaron dirigentes de PRO y La Libertad Avanza. Mira, yo creo que hay algo de que es bastante natural que nosotros nos sentemos a conversar a partir de que tenemos miradas similares en muchos temas, más allá de que obviamente también tenemos diferencias, no somos lo mismo, claramente no formamos parte del Partido de la Libertad Avanza, pero sí pensamos dos cosas, te sintetizaría, que nos unen fuertemente, y es lo que hay que desarrollar y hay que darle profundidad y contenido a esto que te voy a decir, que es el objetivo de blindar el cambio en la Argentina y te diría, primo hermano, que no vuelva, que minimizar las chances de que el año que viene pase lo que pasó en el 2019, que gana el populismo, el kirchnerismo. Esas dos cosas nos unen, más allá de que también venimos haciendo un acompañamiento como partido, vos lo sabes muy bien, sí. Un acompañamiento sólido también en el Parlamento, en el Congreso, pero bueno, todavía también a partir de experiencias no tan positivas, pero pensando en, bueno, che, a ver, para vos, ¿qué es blindar el cambio? Explícame más para dónde estamos yendo, que sí, que no, con qué nos sentimos cómodos, con qué no nos sentimos cómodos. Vas a generar un ámbito donde yo pueda concreta y eficientemente o de una manera relevante decir, bueno, me parece que por acá no. Bueno, todo eso es lo que estamos tratando de conversar. Tuvieron una muy buena charla por teléfono Karina Milei y Mauricio, y bueno, para nosotros, más allá de que nos gustaría en un futuro volver a gobernar la Argentina, también somos conscientes y responsables de que los argentinos lo votaron a Milei, es el presidente, y siempre vamos a estar también, además esto es importante decirlo, siempre vamos a estar cada vez que nos convoquen para colaborar, para ayudar, para sostener, independientemente de cuánto nos beneficia a nosotros como espacio político. Uh-huh. ¿Es demasiado pronto hacer especulaciones electorales respecto de candidaturas? Si va a haber una candidatura de PRO, si va a haber una competencia en algunos distritos, por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires. Sí, porque nos pusimos un poco como condición no hablar de eso todavía. No tan explícito, pero sí, resolvamos esto primero y después hablamos de candidaturas. ¿Por qué también? Porque creo que una de las cosas es que nosotros tenemos que sentarnos con la mayor apertura posible y generosidad para que la estrategia electoral sea contundente. Hay algo que es bueno, vos lo sabes bien, Juan Pablo, la provincia de Buenos Aires es todo un tema en sí mismo. Sí. Ahí, separados, no hay ninguna chance de ganarle al peronismo. Pero solo con el PRO tampoco alcanza. O sea, con el PRO de la Libertad Avanza juntos tampoco alcanza. Hay que incorporar al radicalismo. Bueno, entonces toda esa ingeniería electoral que va a llevar tiempo, hay que abordarla con la mayor generosidad, apertura y creatividad posible. Y para eso sí falta, la verdad que falta.
¿Cómo lo ves a Mauricio Macri, que fue el que dio el primer paso con esa llamada ante Karina Milei? Hay un montón de publicaciones que confirman y declaraciones, digamos, protagonistas, una distancia. Sin embargo, los dos zanjaron diferencias, por lo menos para poder conversar. ¿Por qué fue esa charla el punto de partida? ¿Quién tomó la decisión? Y si querés, ¿cuál fue el disparador de ese llamado? ¿Qué fue lo que lo motivó? Yo creo que el gobierno, con la incorporación de Santilli, que fue el que más motorizó esto, creo que está queriendo llevar una suerte de certidumbre en el plano de lo político de que hay continuidad, pensando en que todo programa económico necesita sustento político. Por eso te digo que es necesario también incorporar a otros actores, como el radicalismo, parte del radicalismo, los 5 gobernadores, algunos otros gobernadores de otras provincias. Yo los estoy viendo que después de estos 2 años y medio, donde adquirieron mucha experiencia, están entendiendo que un aprendizaje del 2019 es que, de vuelta, no hay programa económico consistente si no terminamos de despejar la incertidumbre política, que es básicamente el riesgo de que vuelva el kirchnerismo. Me da la sensación que del otro lado también llegó el momento de la política, la reunión entre Kicillof, Massa y Máximo Kirchner. Exactamente. Y sí, un movimiento para mí, viste que se pone en movimiento una cosa, dispara la otra, pero sí. Aparte, lamentablemente ya estamos entrando, y digo lamentablemente porque con la cantidad de problemas que tiene el país, la energía que te saca la construcción de lo electoral no está bueno, pero bueno, es la vida, ¿no? Es la vida. Digo, ya estamos en agosto. Nada, esto se va a precipitar en breve, entonces hay que ir preparando el terreno, pero sí, un movimiento para generar un contramovimiento, por decirlo de una manera. ¿Y cómo ves ese acercamiento entre las partes del peronismo? También esto de quizás hay una chance, simplificando groseramente, es ojo que podemos perder, entonces viene la reunión entre PRO y La Libertad Avanza, para justamente hablaste vos de blindaje, y de otro lado, y si se abre una chance que podemos ganar, no nos pueden encontrar separados, más o menos en espejo. Exactamente, y además ellos, el peronismo, a lo largo de la historia han demostrado tener una flexibilidad escandalosa para zanjar sus diferencias. Sin ir más lejos, los videos de Alberto Fernández insultando a Cristina en el 2017, y de repente con un tuit Cristina anuncia que Alberto es el candidato a presidente. Sí. No es que lo volvieron a poner de jefe. No, y lo elige. Lo pusieron de presidente. Lo elige ella y lo pone de presidente, perdón. Así que nada, nosotros tenemos que aprender de eso. No podemos volver a cometer el error de minimizarlo, ¿no? Y yo creo que el gobierno tomó nota y nosotros tomamos nota, el radicalismo debería estar tomando nota, el sistema político está tomando nota, y eso genera un contramovimiento y así sucesivamente. 2026 no es 2018, pero la intención es que 2027 no sea 2019. Me gustó, sí, exactamente. Me gustó mucho, totalmente. Ese es el objetivo, y eso hace que nos sentemos, que tengamos que poner nuestras diferencias de lado, o en el mejor de los casos, que es lo que aspiramos, poder colaborar para que algunos errores no se cometan, o para poder transmitir alguna experiencia que hemos vivido. Somos unos convencidos de que eso tiene un valor. Y yo ayer sentí que había una muy buena predisposición para eso. Por eso, a veces ayer me costó mucho que me crean o que me entiendan que no estamos todavía discutiendo candidaturas, nombres propios, distritos, sino que estamos tratando de poner en una conversación todo esto que estamos hablando ahora. Pero esa es la ansiedad de los periodistas que queríamos saber si Diego Santilli ya era candidato a gobernador de Buenos Aires, o reelegía, o tenía la chance de reelegir Jorge Macri en la ciudad. Exacto, y créeme que es la misma ansiedad que obviamente todos nosotros tenemos, pero bueno, no hay que poner, como se dice,
los caballos adelante del carro. Sí, el carro adelante del caballo, claro. Perdón, gracias. Sos mucho mejor, tuviste un brillante con lo del 26, 18, 27, 19 y yo no invoqué ni la de los caballos. Fer, abrazo grande y nos vemos pronto en un contexto más divertido para ambos. Abrazo gigante. Dale, abrazo, cuídense. Fernando de Andrei, diputado nacional por el PRO. Su hija Iris es muy amiga de mi hija Lupe, son compañeras de colegio. ¿En serio? Así que por Mira. eso hablo del contexto agradable. Entiendo. Y como tengo esa relación, no la voy a esconder y tratarlo como si no lo viera nunca cuando lo veo, digamos, en actos, en cumpleaños, Sí, claro. etcétera. Además, Irucha y Lupi son muy amigas, muy amigas. 12:45 en toda la República Argentina. Gracias, muchas gracias a la Chancha y los 20 por las empanadas que nos mandaron. Para quienes no los conocen, son una parrilla conocida por sus platos abundantes y bien argentinos. Los vamos a probar. Falta muy poquito, es cuestión de poner fecha. Vamos a hacer la gran reunión de la gran familia de No Somos Nadie, Nao 979, en la Chancha y los 20. Está confirmado esto, así que vamos a ir a probar. Por supuesto, son los creadores de la famosa carta No Hay Plata, que fue furor. Hoy nos enviaron empanadas de carne, jamón y queso y pollo. Están buenísimas, pero yo quiero ir a probar la parrilla de La Chancha y los 20. Los encuentran en Instagram como @lachanchaylos20 con doble E. Y estén atentos porque se vienen novedades. Gracias a todo el equipo de La Chancha por el envío. Siempre es un placer recibirlos por acá.
1:10 en toda la República Argentina. Ronda informativa que va a arrancar Bárbara Arroyo. Barbie, Moria cumple 80. El documental de Mourinho, muy bueno. Bien. 2 de 3 y la mitad del tercero ya lo vi. Me queda el final. Viste que uno se lo guarda así como para postre, esas cosas. Y además llega en un momento en el Mourinho vuelve al Madrid después de 13 años y hay un capítulo dedicado al Madrid. Es que está hecho a propósito. la fecha de estreno, ¿no? Pero me gustó, obviamente conocía casi todo, pero me gustó el relato, la narrativa, entrar y salir. Claro. Mucho ha incorporado The Last Dance, el de Michael Jordan, esto de ir adelante y atrás en el tiempo. Cada uno lo hace, el de Nadal mismo también, va para adelante, va para atrás, pero lo recomiendo. Y esto que deja en evidencia, ¿no? Su carisma y su egocentrismo. Es un personaje hermoso. Bueno, de un egocéntrico pasamos a otra, Moria. A la One, que este domingo cumple 80 años, ¿no? Increíble, ella ha pasado ya más de 60, dice, trabajando en el espectáculo y es la decana en la Avenida Corrientes, además, porque es la que más tiempo ha estado y que sobrevive. Viste que ella siempre dice que es inmortal y que va a resucitar el cuarto día, el día que le toque partir. Moria, este domingo entonces, celebra sus 80 años y se regala esta biografía que venimos hablando hace unos días y que hoy ya está disponible en Netflix. 8 episodios para maratonear, recordemos que son entre 30 minutos y 45, tal vez el último. Me queda justamente el final para ver. Ya estoy en la etapa de Cecilia Roth, que tal vez es la que uno menos asocie con Moria en ese momento. Cecilia cumplió 70 años hace una semana. Qué increíble, ¿no? Además, no es que han buscado actrices desconocidas. No. Que Cecilia Roth haga de Moria Kazan, uno tiene el registro de Cecilia Roth. Totalmente, es muy grosa. Una chica Almodóvar que de repente está poniéndose en este lugar de estos años de madurez de Moria y cómo lleva ella. Y es raro verla a Cecilia en este espacio en donde pasa de un amor a otro, entre sábanas, porque son así los amores de Moria, más jovencitos y en un lenguaje totalmente diferente a lo que nos tiene acostumbrado Cecilia Roth. A mí me gustó mucho cómo Griselda Siciliani la caracterizó porque fue la que hizo más el trabajo vocal sobre Moria y la que les tocaba los parlamentos más veloces cada vez que hacía una devolución en la etapa de jurado de Showmatch con el Bailando. Sofía fueron los primeros años y luego ella ya era uno de los personajes también, porque tuvo 3 actrices. Olivia Nuz es la última, una de las protagonistas de Cromañón, de la serie Cromañón, que la personifica muy bien también, con los cabellos de colores, y la etapa más difícil de Sofía Gala cuando tiene que rehabilitarse de sus adicciones, porque toda la vida de ambas ha estado expuesta siempre. Estoy en este último, decía, en el 8º, en donde esperando el Pato Galmarini. Porque este amor que es como el amor definitivo. Él el otro día en la presentación dijo que le propuso matrimonio a la negra, como le dice, y que se quieren casar en la cancha de Boca, que ya tiene el visto bueno de Riquelme. Solamente falta que Moria le diga el sí definitivo. Pero, ¿querrá casarse Moria? Sí, yo creo que sí, está muy enamorada. Sí, viste que Moria no. Además, para mí el concepto estar de vuelta tiene muy mala prensa. Para mí estar de vuelta es positivo. Claro. No es estar decadente, es decir, cuando vos fuiste, yo fui y volví 4 veces. Sí. Tanto el Pato Galmarini como Moria están de vuelta, como entienden todo. Y sí, vamos a festejar, nos merecemos este momento, nos encontramos. Sí. Otro gran personaje, Fernando Galmarini. Otro gran personaje. Tremendo personaje el Pato. Sí. La familia Galmarini y Sergio Massa estaban como atentos a ver qué se cuenta de ellos en este último episodio, así que deben estar maratoneando seguramente. Porque o directamente van al 8º. Sí, ya lo vi. No, aparte lo deben haber visto por anticipado, seguramente. Así que bueno, gran fiesta, el domingo con los 80 de Moria, que está haciendo teatro, televisión. No para. Ella dice que para descansar está el Jardín de Paz, y así lo dice ella, mandándose ese chivo y todo. Mauro Embe, actualicemos números del terremoto en Colombia. El terremoto en Colombia, ya 4 días del terremoto de 7.4 con epicentro en la región de Chocó. Actualmente 285 fallecidos, 3.975 heridos y 379 desaparecidos según el gobierno, según la página Colombia Te Busca, esta página autogestionada por la propia población civil colombiana. 4.249 personas desaparecidas. No quiere decir que estén bajo los escombros, sino que quizás no tuvieron
tuvieron todavía contacto con su familia, y inmediatamente ya surge la cuestión de, bueno, ahora los rescates, por supuesto, van a continuar por algunos días más con aquellos que puedan estar vivos, aunque estadísticamente, lamentablemente también es muy improbable, el tema de la reconstrucción. Entonces se calcula que la reconstrucción va a costar alrededor de 6.350 millones de dólares, aproximadamente el 1% del PBI colombiano, pero que aún así no va a afectar tanto el terremoto las predicciones de crecimiento para la economía colombiana, pese a lo contrario a lo que se pensaba, ¿no? Uno piensa, por ejemplo, en Venezuela, lo que causó el terremoto, en el caso de Colombia, una magnitud muy similar, pero dada la preparación previa del Estado para este tipo de cuestiones, no va a dificultar tanto el avance del crecimiento colombiano, aunque, por supuesto, y cae de Maduro, sí lo va a hacer respecto de el balance de las cuentas públicas que quiere hacer el gobierno de la Espriella, ¿no? Claramente va a implicar un gasto muy grande, aunque bueno, quizás se compense con la inversión que implica la reconstrucción, también, que no deja de ser una inversión. Eleonora Pérez Jaresi. La iglesia rechazó los bautismos comunitarios en San José 1111. Estas son cosas que, a ver, nadie se hace cargo de haberlo publicado en las redes sociales, pero que te empieza a llamar la atención por la creatividad que tiene la gente para generar cierto ruido, ¿no? Bautismos comunitarios de San José 111, la cita era el sábado 5 de septiembre, 16 horas. Sí. La madrina espiritual iba a ser, obviamente, Cristina Fernández de Kirchner. Daban un teléfono para que te anotes, te llamabas a Gladys y te anotabas para ser parte de este bautismo. Literal, Gladys, sí, no Gladys. No es un nombre que inventaste vos. No, lo dice en el posteo. No te olvides de traer una vela. Iluminemos nuestra patria, Cristina libre, es la frase que cierra el gráfico que armaron para comunicarle a la gente que iban a hacer este bautismo comunitario el 5 de septiembre. Obviamente que la imagen se empezó a viralizar por todas las redes sociales, y quienes salieron a responderle fueron desde la iglesia a decirles: de ninguna manera esto es algo que está permitido, ni que nosotros hemos autorizado, y mucho menos está permitido utilizar un sacramento con algún fin político, porque el fin de la vela, iluminar la patria y demás, no era el bautismo, sino pedir por la libertad de Cristina Fernández de Kirchner. Euge Mucio. Bueno, ayer YPF presentó el proyecto para el régimen de grandes inversiones más grande que se ha presentado jamás, y que es todo un número, son 51.000 millones de dólares. Es muchísima, muchísima. Es inimaginable la cantidad de plata que es. Sí. Es todo un crédito con el FMI, ¿no? Como tenemos. Sí. Estos 51.000 millones contemplan todas las etapas del proyecto, que se espera hasta para 2031. Es un proyecto que lo que va a hacer es construir, entre muchas otras cosas aledañas a esto, un ducto dedicado desde Vaca Muerta para pasar el gas de Vaca Muerta hasta las costas de Río Negro, para en una planta de licuefacción poder, en los barcos, ¿no?, poder transformarlo en GNL y de esta forma exportarlo a los mercados internacionales. ¿Cómo lo va a hacer YPF? Con algo que se llama Project Finance, que es que el 70% de las divisas las van a aportar bancos internacionales. Fue un Project Finance que lo lideró JP Morgan, con muchísimos bancos internacionales dando vueltas, poniendo plata en esto, y el 30% restante lo ponen los socios. ¿Cuáles son los socios? Los socios son Eni, la italiana, y por otro lado también la emiratí, que se llama ADNOC, pero que opera a través del inversor XRG. Bueno, apunta más o menos a producir 12 millones de toneladas de gas licuado por año. La meta es escalar incluso hasta 18 millones de toneladas. Como decía, es un proyecto que lidera YPF, pero que también de alguna forma van a participar otras empresas. 29.000 millones va a ser la primera inversión, que son para justamente las 2 unidades flotantes de licuefacción. Van a ser plantas marítimas de licuefacción. 24.000 millones van a estar destinados a la infraestructura, complejos industriales, los ductos, las instalaciones portuarias, y otros 5.000 millones el desarrollo del upstream y la perforación de pozos, que van a estar alrededor también del proyecto. ¿Qué se viene respecto de esto? Bueno, 20.000 puestos de trabajo anuales, habla YPF, picos de hasta 40.000 trabajadores, 8.000 también empleos anuales, directos e indirectos, cuando ya esté avanzada la infraestructura del proyecto. Y se suma la contratación de 15.000 millones en bienes y servicios, que va a tener ahí prioridad supuestamente la producción argentina, ¿no? Proveedores nacionales, y sobre todo de la industria local de Neuquén y de Río Negro, que son los que están alrededor.
¿Qué se viene respecto a esto? Se viene de vuelta una pelea por los caños. ¿Quién va a poner los caños? Otra licitación. Who is gonna put the caños? Corning va a poner los caños de esto, porque recuerdan que la última licitación... Creo que fue es pipeline, ¿no? Pipeline en inglés, sí, los pipes, los ductos. Sí. La última licitación, y digo porque Techint también está rondando esta misma licitación de proveedores, fue la de Wellspun, la que gana Wellspun por el otro proyecto que es el de Southern Energy, que también va a poner un caño desde Vaca Muerta hasta Río Negro para también hacer el proceso de la licuefacción del gas. Así que veremos, se viene otra nueva pelea entre gigantes. El holding de Pablo Roca puede poner los caños, lo que tiene es que no puede fabricarlos completo en el país, los tiene que fabricar en su planta en Brasil, así que hay que ver eso cómo juega en términos de la competitividad y cuáles son los otros jugadores internacionales, si ¿no? le encarece el producto y si obviamente o si lo abarata. Lo abarata, exactamente. 13 y 1 minuto en toda la República Argentina. Está muy trabada y complicada la situación de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid. Julián llegó en 2024, hace 2 temporadas, procedente de Manchester City. Pagó 90 millones de euros Atlético de Madrid en un gran negocio que hizo Manchester City, que lo había comprado por menos del 20% a River. Julián llega en el segundo semestre de 2022 a Manchester City. Le va muy bien, son 2 años. Gana la Champions, más allá de que no fue titular indiscutido. Jugó por Haaland, jugó con Haaland, reemplazó a De Bruyne y, por supuesto, de la mano de Pep Guardiola, creció mucho como jugador en una proyección irresistible desde un muy buen 2021. River es campeón de Liga con Gallardo y él tiene un enorme desempeño, va a la Copa América, juega muy poco en la de Brasil 2021, pero se entrena con Messi, Agüero, Di María y por supuesto cuando vos te entrenas con los cracks subís tu nivel, vuelve a River y en modo rodillo es clave para entender la consagración de aquel River de Gallardo en la Liga del 21. Ya con el final de la carrera de Kun Agüero, que tiene que dejar por ese problema cardíaco, se le abre una puerta en la selección. Ya estaba Lautaro Martínez, entonces él queda como una alternativa a Lautaro. Después hemos visto cómo termina siendo titular y marcando 4 goles en Qatar. Lo que fue ese segundo semestre del 2022 con la selección y sus primeros movimientos en Manchester City, más lo que hace en el 23, saliendo campeón de la Champions, lo promueven a estatus de estrella. Pasa una temporada más en el City, él quiere jugar más y además la familia... Manchester es una ciudad muy difícil. O te quedás 10 años como hizo Kun Agüero, pero eso tiene que ver con la personalidad, con la manera de ser, o ya el segundo año te empieza a picar y decís, che, este clima... es el mismo de Tevez, ¿no? El Very Difficult de Tevez viene claro, de ahí también. Carlos jugó en los 2 equipos, en el United y en el City. Pero hay que adaptarse a la ciudad. O sea, sí, a la idiosincrasia de la gente también. Sí. El Mancunian es muy, muy especial. Zabaleta se quedó, hizo un carrerón. Pero ya Julián con la familia dijeron, che, y él, además de que no era titular indiscutido, juega la Copa América del 24, la gana, va a los Olímpicos y se va al Atlético de Madrid. Y llega con estatus de estrella. El tema es que cuando él llega, el Atlético de Madrid paga una ficha altísima por él y por el tema del fair play financiero, le dicen, mira, el salario en estos primeros años o en este primer año no va a ser tan alto porque no podemos por el tema de la ley del fair play financiero, pero quédate tranquilo que lo actualizamos en la próxima temporada. Y no llegó eso. Y tampoco tuvo ese estatus de estrella dentro de la cancha. Hubo partidos en los que jugó Sorloth de 9 y él tirado a volantear por la izquierda, lo que puede hacer, pero no tuvo un estatus de estrella. A esto sumado la promesa, según el entorno del jugador, incumplida respecto de un contrato que nunca se actualizó, durante la Copa del Mundo, él dice yo me quiero ir. En un contexto donde se hablaba solamente de la selección, yo creo que eso le terminó pesando en ese momento del Mundial, hasta incluso creo que una conversación dentro del seleccionado diciendo, mirá, lo importante es el Mundial. Claro. Y tu declaración, obviamente que iba a fijar un tema de agenda distinto, que no solo
es un tema para la prensa española, sino también para nosotros. Julián termina haciendo ese golazo contra Suiza, ese tributo a Alfredo Di Stéfano, hace un gran partido de cuartos de final y termina el Mundial. Se va de vacaciones, hasta cambia el look y ahora volvió. Volvió y se encontró con que no hubo charla primero con Simeone, que estaba volviendo de la última parte de vacaciones, porque Atlético de Madrid hizo una gira por Seúl, por Corea, y tampoco lo recibió el presidente. En el medio hubo una intención de Real Madrid de embarrar la cancha, porque sacó un comunicado diciendo que querían a Julián Álvarez, que habían ofrecido $150 millones y que Atlético me había dicho que no. ¿Qué quería Real Madrid? Marcarle la cancha a Barcelona. El que realmente lo quiere es Barcelona. Se fue Lewandowski, se va a ir Ferran Torres seguramente, el autor del gol de la final, va a ir a Paris Saint-Germain. El 9 que quiere Barcelona es Julián Álvarez, cuya cláusula de rescisión es imposible, $500 millones, nadie paga esa plata por un jugador, porque el único que paga una cláusula de rescisión alta fue Paris Saint-Germain cuando Neymar se fue de Barcelona, 222 millones de euros. Fue la cláusula de rescisión más alta, pero ahora se ponen cláusulas mucho más altas para blindar al jugador, como diciendo, claro, vos por la cláusula no te vas a ir porque nadie te va a dar $500 millones para que vos ejerzas tu derecho. La cláusula es un derecho del jugador. Obviamente no pone la plata, sino que se la da al club al que va a jugar. Entonces, $500 millones no. Ya el Madrid, poniendo ese número de 150 millones, como que le embarra la cancha al Barcelona. Pero no tenía intención Real Madrid de contratarlo. Julián Álvarez quiere jugar en Barcelona, Barcelona quiere contratar a Julián Álvarez, el tema es que Atlético de Madrid no lo quiere soltar. Y le dice, ¿por la cláusula o nada? ¿Es por la cláusula nada? No, pero tampoco por 150. Y yo no sé si Barcelona está dispuesto a poner un poco más. Entonces el jugador se declara en rebeldía y dice, yo acá no quiero jugar más porque no me cumplieron con lo que me prometieron y porque también tiene deportivamente diferencias respecto de Simeone. Cholo es muy diplomático en las declaraciones, lo valora, lo felicita, dice, es nuestro jugador importante, es nuestro MVP, pero Julián no siente que por lo que hace dentro de la cancha y por lo que intenta hacer el equipo, él no es el MVP que dice Cholo públicamente. Entonces, ya terminaron las vacaciones, la liga empieza en pocos días, obviamente va a tener que ponerse a tono, pero hoy es una situación de no retorno, porque Julián no quiere jugar, y lo han manifestado también sus agentes, y está decidido a irse, a declararse en rebeldía. Está con contrato vigente, un contrato que, según él, le prometieron actualizar y nunca se lo prometieron. No está contento con el proyecto deportivo del Atlético de Madrid, que además ahora tiene una participación accionaria diferente, que ha perdido el tercer lugar en la liga, porque el tercero fue Villarreal y cuarto fue el Atlético. Entonces, es una situación muy, muy complicada, de la que hoy yo no veo salida. Y se puede estirar en el tiempo con el principal perjudicado, que es Julián. Claro. Porque Atlético de Madrid va a jugar con 11, pondrán a otro. Barcelona tiene futbolistas, más allá de que el deseado es Julián, pero Julián puede estar bastante tiempo sin jugar y esto lo va a perjudicar a él. Pero también hay motivos para entender la decisión de Julián Álvarez. Y tiene argumentos muy poderosos para decir, miren, a mí me prometieron esto y no me lo cumplieron. Claro. Ni en lo económico ni en lo deportivo. Entonces, y se planta desde el lado discursivo Atlético de Madrid diciendo, de acá no se va. Entonces, vamos a ver qué pasa, porque son los primeros días. Ya contrató a Cristian Romero, a Cuti, procedente de Tottenham. Se está armando, es un equipo con recursos, pero Julián no quiere jugar más ahí. Y se quiere ir, y no es que se quiere ir a cualquier lugar, se quiere ir a Barcelona. Le ofrecieron a Arsenal, Chelsea, y no, yo quiero jugar en Barcelona, que es además un rival directo del Atlético de Madrid. Han sido rivales en la Liga, en la Champions, en la Copa del Rey. O sea, no es solamente que Julián se vaya, sino a dónde se va, y en este caso a un rival directo. Veremos, porque es una noticia en desarrollo. La 1:10 en toda la República Argentina.
97.9. Now. Ahora. Pronóstico del tiempo. 1:15 de la tarde. Ese querido, ¿cómo estás? ¿Actualizamos los datos del tiempo para el finde? Dale, L, vamos a dar los datos del tiempo, que no son tan agradables, pero bueno, hay que darlos igual y hay que planificar. Démoslo de una forma que suenen lindos. Sí. Bueno. Vamos, con música hay que ponerlo. Para no bajonearnos. Sí, pero va a estar bueno y está bueno que es fin de semana largo. Ya ahí eso está, ¿ves? Es algo lindo. Claro. Ya está bueno eso, exacto. ¿viste? Vamos a tener sol el domingo, sube la temperatura, tenemos varias cosas buenas, bueno, hoy va a seguir cubierto con algunas lluvias aisladas, máxima 13, 14 como mucho, mañana un poquito más arriba, 16, también inestable, pero el domingo ahí sí sigue subiendo la temperatura, casi 18, 19 grados, vamos a ver si no se dispara un poquitito más todavía, y cielo parcialmente nublado en la tarde, o sea, esto quiere decir que vamos a ver el sol en la tarde del domingo con temperaturas realmente agradables. Y el lunes /martes, ahí vuelve el tiempo inestable y hay que estar atentos porque ahí puede haber otra vez lluvias intensas, algunas tormentas importantes. Los modelos están marcando la región norte de la provincia de Buenos Aires, sur del litoral y sur de Santa Fe, como el área donde puede haber estos fenómenos, así que vamos a estar atentos a eso. Y por otro lado, el fin de semana, sobre todo mañana sábado, otra vez va a nevar intensamente en cordillera, sobre todo en Mendoza, donde rige alerta naranja. Ahí va a seguir complicado el tema de los pasos fronterizos, sí. La verdad que ahí tienen ahí sí se pueden quejar tranquilamente porque hace más de un mes ya prácticamente que están. Es muchísimo. Y otro lugar donde va a nevar y hay alerta ya es mañana en Santa Cruz. Son los lugares donde hay que prestar atención por la parte meteorológica para los próximos días. Gracias, Ese. Buen fin de semana. Igualmente para ustedes. Beso grande. Y del tiempo al tránsito. Romy, ¿cómo está la calle? Bueno, la calle tiene movimientos bien urbanos dentro de la ciudad. Hay un peatón atropellado en Juan B. Justo y Pasaindú. Ahí el tránsito está cortado en forma parcial y trabaja el SAME. Además, otro choque entre un auto y una moto en Avenida Rivadavia y El Maestro. Ahí también el tránsito reducido, mucha precaución. Y otro incidente entre dos autos en Avenida Lope de Vega y Alcaraz. Esos son los puntos más conflictivos dentro de Capital Federal por incidentes de tránsito. En cuanto a los accesos a Capital Federal, están todos con muy buena circulación, no hay ningún tipo de demoras. Un tránsito que avanza sin inconvenientes, tanto en Panamericana, Acceso Este, Autopista Richeri y Buenos Aires La Plata. Hoy, a partir de las 2 de la tarde, va a regir la restricción a la circulación de camiones en rutas, desde las 18, en rutas de la costa atlántica. Esto es con motivo de que se viene un fin de semana largo y se espera movimiento en rutas de la costa, entonces se aplica esta veda de camiones que arranca a las 18 y finaliza a la medianoche. Mañana va a replicar en el horario de 6 de la mañana a 14 horas y el día lunes, el de la vuelta del regreso a casa, va a ser a partir de las 2 de la tarde hasta la medianoche. ¿Cuáles son las rutas afectadas a esta veda de camiones? Bueno, alcanza la autovía 2, a las rutas provinciales 11, 36, 56, 63 y 74, que son todas rutas del partido de la costa atlántica. Entonces, bueno, este dato a tenerlo en cuenta a la hora de desplazarse, sobre todo el transporte de cargas. Y después recordar de los que trenes, fin ¿no? de semana largo. Exacto, a eso íbamos. Vamos a repasarlo, Fin de largo, bueno, va a haber servicios interrumpidos y otros con un circuito reducido. El tren Mitre, desde mañana hasta el lunes 17, inclusive, el ramal Tigre no va a funcionar, interrumpido. Los ramales Suárez y Mitre solo van a llegar hasta Belgrano R. Tren Roca, el ramal que hace Constitución Cor, solo va a estar limitado entre Constitución y Temperley. Esto va a ser solo el domingo 16. El tren San Martín, entre sábado y domingo, los 2 días, entre las 7:30 de la mañana y las 16 horas,
las formaciones no van a llegar a Retiro ni van a salir de Retiro. Va a tener un trayecto limitado que va a ser Villa del Parque y Pilar. Así que bueno, bastante información para todo este fin de semana largo en materia de movilidad. Sí, y encima estoy viendo que hay una protesta en Aeroparque por el despido de un sindicalista y además falta de pagos, así que todo lo que son viajes desde Aeroparque o que llegan a Aeroparque también está bastante complicado. Ahí en Aeroparque, este clima de tensión que se está viviendo, hoy se dio a la mañana temprano, porque habían despedido a un trabajador de la empresa PSA, que es una empresa de seguridad terciarizada, gremial, quedó desvinculado y por eso se dio la manifestación en el hall de Aeroparque, que no complicó la operación en los vuelos. Ahora, lo que se está sumando en este momento es una manifestación de los ex trabajadores de Flybondi, que bueno, algunos fueron desvinculados, otros adhirieron a los retiros voluntarios y están reclamando que si bien firmaron en el SECLO ese acuerdo de retiro, todavía no percibieron el pago. Entonces se están manifestando en Aeroparque, que esta manifestación va a impactar un poco más en todo el movimiento. Y acá me están pasando un dato que es hacia otro lado, vamos, pero lo sumamos, que es de cara al fin de semana largo, los destinos más elegidos para estos 3 días, de personas que han elegido volar. ¿Querés que contemos cuáles son los destinos? Dale. Mi provincia, Córdoba, eligieron. Felicitaciones a todos ellos. Bariloche, Mendoza, Ushuaia, Iguazú, Salta, Tucumán, Comodoro, Trelew, El Calafate. Son casi 130.000 pasajeros incluidos desde hoy. Es movimiento, no de los movimientos más grandes que estamos acostumbrados. Esa es la principal info. Gracias, Romy. Hablamos el lunes. Buen fin de semana. Chau, chau. Now. Esto fue terrible robo y a la vista de todos. El VAR no revisa y no era penal. En el deporte nada es seguro, salvo tu hogar. Porque con la tecnología de Prosegur Alarms, la intrusión se detecta antes de que sea robo. Contrata hoy tu alarma y te regalamos una cámara y el seguro del hogar. Con Prosegur, disfruta cada partido desde donde quieras. Más info en prosegur.com.ar. Tu batería en 50 minutos con instalación gratis. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. Baquiano Almacén presenta sus boxes gourmet, una propuesta exclusiva con vinos seleccionados, quesos y fiambres premium, pensada especialmente para regalar y compartir. Recibí atención personalizada en sus locales de Almagro, Caballito y Villa Crespo. Hacé tu pedido por Instagram en @baquianoalmacén. Baquiano Almacén, el almacén de tu barrio. Información que se acomoda al ritmo de tu mañana. No somos nadie. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. 13:24 en todo el país, 12:03 la temperatura en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Acuérdate que nos puedes ver en todo el mundo en 979now.com. También nuestro canal oficial de YouTube, @979now. En televisión nos encontrás en los canales 21.1 de TDA y también en el canal 85 de Flow. Te puedes descargar nuestra aplicación, está disponible tanto para Android como para iOS. Ahí nos ves, nos escuchás y te hacemos compañía estés donde estés. Seguinos en todas nuestras redes sociales, son todas iguales, @979now. Si estás en Pinamar, nos escuchás en 102.7 y si querés que nosotros te escuchemos a vos, 11 80 600 979. 11 80 600 979. Salió un informe nuevo sobre que evalúa la educación, en este caso la educación primaria. Lo hicieron toda la gente de Argentinos por la Educación y es importante este informe porque nos da un panorama más claro de en el arranque de la educación.
cómo están los chicos, porque después siempre se evalúan otras instancias, pero si arrancamos mal, ¿no? Claro, si arrancamos mal, después es muy difícil poder dar vuelta el partido. Estamos comunicadas con Sol Alzu, economista y analista de datos de Argentinos por la Educación y además coautora de este informe. ¿Cómo estás, Sol? Acá todo el equipo de No Somos Nadie te saludamos. Buenas, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Por favor. Bueno, sos coautora de este informe. ¿Cuál es el dato que a vos más te llamó la atención acerca de la educación primaria? Exactamente, sí. Bueno, este es un índice que en realidad lo venimos haciendo ya hace tiempo, es como la quinta, sexta medición que tenemos, y lo que hacemos en este índice en particular es evaluar dos dimensiones. Por un lado, una cuestión más vinculada al tiempo, a que los chicos lleguen, en este caso a sexto grado, sin haber repetido o sin haber abandonado, y por el otro, lo que tiene que ver con los aprendizajes, con la calidad de los aprendizajes de la que tanto hablamos, que los chicos, además de haber llegado al sexto grado, lo hagan con los conocimientos al menos satisfactorios en lengua y matemática, que sería como un equivalente a un aprobado en esas dos materias que son las que evalúan las pruebas nacionales. Y en este caso lo que estamos viendo es que solamente el 50% de los chicos llega a sexto grado en estas condiciones, que son las óptimas. La otra cara de esta moneda es la otra mitad de los chicos que o no está llegando porque repitió, porque abandonó, o sobre todo, y acá está el gran problema, llega e incluso pasa a otro nivel, pero no lo hace con los conocimientos, con esa base consolidada como debería. Claro. Y por supuesto que ahí, como justo adelantaban al principio, es una dificultad que además se amplifica en el resto de la trayectoria educativa, ¿no? Tal cual, en el resto de la cadena. Esto que ustedes vieron y que vos estás remarcando, ¿se diferencia entre distritos, entre provincias, o hay algún punto donde se marca con más claridad? Sí, hay diferencias entre provincias, por supuesto también asociados, bueno, a los contextos de cada una de las provincias y mismo a nivel socioeconómico, vemos ahí un vínculo muy fuerte. Bueno, por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa son las que tienen los mejores índices con 67, 61 y 54% de los chicos que llegan en tiempo y forma. Fíjense que de todos modos, incluso en los mejores casos, hay un 30, un 40, un casi 50% de chicos que siguen sin llegar en estas condiciones óptimas. Y en el otro extremo tenemos otras provincias como Chaco, como Santiago del Estero, en la que un 33, un 38% de los chicos solamente llegan en estas condiciones. Cuando hablamos de condiciones óptimas, ¿por qué no llegan los chicos? ¿Cuáles son las razones que hay detrás de ese dato? Bueno, ahí hay una gran cuestión que es lo que decíamos antes de los aprendizajes, porque lo que vemos es que a lo largo de todo este periodo evaluado, en estos últimos 10 años, son cada vez más los chicos que llegan efectivamente en tiempo, es decir, la repitencia y el abandono vienen cayendo, en este caso es en primaria, pero también vemos que sucede lo mismo en secundaria. Cuando vamos a los aprendizajes, ahí está el gran problema y donde estamos estancados también hace más de una década ya en nuestro país, y sobre todo una gran dificultad en el área de matemática. Es la materia que más le cuesta a los chicos. En el nivel primario tenemos solamente un 58% que alcanza esos niveles satisfactorios o avanzados, y en el nivel secundario es solamente un 20% el que logra estos niveles. Bueno, en ese sentido te quería preguntar por eso, más allá de la cuestión netamente estadística, el hecho de que no lleguen con los contenidos que deberían llegar a los años siguientes en la escolaridad, sumado a que quizás la permisividad o digamos la flexibilización del requerimiento de los contenidos para tener aprendidos y aprobados para poder pasar, también es como un trade-off, ¿no? Un toma y da, que vos decís, bueno, pero si no flexibilizamos, no nos estamos adaptando a una realidad, pero al mismo tiempo bajar un estándar que después termina afectando a todo. Totalmente, totalmente. Creo que acá hay una cuestión, por un lado, que a lo largo del tiempo también, y pensando en los últimos 20 años, se amplió un montón el acceso a todos los niveles educativos. Prácticamente todos los chicos que en edad de estar en la escuela, pensando en un nivel primario, en un nivel secundario, efectivamente están. Después suceden cosas en el medio. Una de esas es lo que veíamos recién, chicos que avanzan en la trayectoria, aunque no necesariamente cumplan con esos requisitos mínimos. También como en pos de una filosofía, tal vez una forma de ver el sistema educativo, la educación, que es más bien de, bueno, hagamos que el chico esté en la escuela, efectivamente, que permanezca, ¿no? Y muchas veces la repitencia, sabemos que, bueno, promueve, por decirlo así de alguna manera, a que haya más abandono, ¿no? En ciertos casos particulares, sobre todo en casos de chicos más vulnerables. Por supuesto que de todos modos, si los chicos siguen avanzando, pero no lo hacen con los conocimientos, les estamos fallando en realidad, porque además
se ven con ese choque en la realidad, sobre todo cuando terminan el nivel secundario, al querer acceder a un nivel superior, ya sea universitario, no universitario, o incluso al insertarse en el mercado laboral. Lo cierto es que hay una brecha enorme, y bueno, y es un poco esa caída de la expectativa desde el lado de los chicos, pero que también lo están hablando mucho últimamente los profesores de un nivel universitario o mismo los del sector privado, los empresarios que tienen que contratar a estos jóvenes. Sol, recién mencionabas que matemática es como la asignatura más floja para los chicos, ¿no? ¿Por qué pasa esto desde hace décadas? ¿Es el sistema que se elige para enseñarles matemáticas en primaria? ¿Cuál es el problema? Bueno, sí, es una buena pregunta y justo ahora está comenzando, así como estuvimos trabajando en estos 2 últimos años, estuvo trabajando mucho en lo que era la comprensión lectora, la alfabetización inicial en nuestro país en general y también en cada una de las provincias en particular. Ahora está por comenzar un plan para pensar justamente la matemática de forma más integral, y una de las cuestiones a tener en cuenta ahí es el método con el que se enseña. Como bien decís, hay distintos métodos, distintas corrientes, y lo cierto es que está probado que muchas de ellas por ahí hacen o generan más entusiasmo, una mejor comprensión, una comprensión, tal vez esto, facilitar la comprensión a los chicos, ¿no? Para que también sientan más incentivo y motivación. Sí, también lo que está pasando, que escucho a muchos padres de hijos que están en primarias, que nosotros aprendimos a dividir, a multiplicar de una forma, los chicos están aprendiendo de una forma completamente distinta. Entonces, cuando llegan a la casa y los padres los quieren acompañar o el chico tiene alguna duda, cómo, claro, no saben cómo explicarles algo que ellos no lo aprendieron de esa forma. Sí, tal cual, porque cambiaron estos métodos con los que se enseñan. Y bueno, y acá sobre todo se nota esta desigualdad de la que hablábamos también al ver por provincia, pero en todo lo que tiene que ver con ese entorno que tienen los chicos, porque incluso en aprender, cuando se mide el nivel socioeconómico de los alumnos, no se mide el ingreso, no se sabe el ingreso de los padres, pero sabemos cuestiones como el nivel educativo de los padres, cuántos libros hay en el hogar, el acceso a los dispositivos. Entonces, todas estas también son herramientas justamente que permiten, ya sea a la familia acompañar o a los propios chicos muchas veces poder resolver dudas por su cuenta, que de otras maneras quedan mucho más desamparados. Sol, muchísimas gracias por tu tiempo y estar con nosotros una vez más. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Sol Alzú, economista y analista de datos de Argentinos por la Educación y además coautora de este informe. Now. BAX, quiero renovar mi licencia. BAX, ¿qué planes hay para esta noche? BAX, quiero habilitar mi negocio. Ahora podés hablar con la ciudad. Llegó BAX, la nueva app con inteligencia artificial para trámites, turnos, agenda de eventos, soluciones personalizadas y mucho, mucho más. Descargala y disfruta de la nueva forma de vivir la ciudad. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante, Josefina Godoy Martínez y Pablo Manzotti. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9. Tu nueva radio. Tu batería en 50 minutos con instalación gratis. Justo antes de que tu día haga clank. No somos nadie. Con Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi. De 10 a 14 por Now. 97.9. 1:35 de la tarde en todo el país. Barbie Arroyo. Si pasan por el obelisco y encuentran una gigantografía, en realidad es un cartel que dice Yo Narciso. No hagan nada, no vandalicen fundamentalmente. Es para que cada uno saque su narciso de dentro y se haga una foto, una selfie, lo que sea. Ayer estaban Suárez y Oreiro para acompañar el lanzamiento de la película, que desde ayer jueves ya está en salas, por supuesto, en todo el país, y van a encontrar además mucha vía pública ahí mismo, en el epicentro de la ciudad. Es una situación en donde cada uno, viste, los turistas sobre todo, que siempre se fotografían con el obelisco, bueno, pueden pasar por allí, por este rincón fundamental que tiene que ver con esta película, escrita, producida, dirigida y protagonizada por Adrián Suar.
No es narcisista el Chueco, es un hombre orquesta. No crean que porque él está en Es un todo. hombre orquesta, en verdad. Sí, queda como en evidencia, pero la verdad que no, es junto a Oreiro, que es una comedia maravillosa como plan para este fin de semana. Gracias, Barbie. Está pasando algo con las inteligencias artificiales que están siendo, no sé si obligadas o les están requiriendo que pongan una marca de agua en algunos contenidos que están generados por inteligencia artificial para que los seres humanos nos demos cuenta cuando eso es real o no. Está pasando con Claude, está pasando Spotify, incluso les está pidiendo que hagan una marquita en esas canciones que son creadas a través de inteligencia artificial o que tienen una parte creada con la inteligencia artificial. Estamos comunicados con Santi Siri, divulgador científico, para hablar un poquito de esto, para hablar de la importancia que tiene esta medida, que en realidad de cuántos memes nos hubiésemos ahorrado el creernos que eran ciertos si esto hubiese surgido antes, ¿no? ¿Cómo estás, Santi? Acá todo el equipo de No Somos Nadie te saludamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, es todo un desafío en estos tiempos de desinformación. Terrible. Distinguir qué hace una IA y qué hace un humano, ¿no? ¿Te sorprendió esta medida o era algo ya esperable y necesario además? Indudablemente se habla mucho de regulación y estas cosas van en favor de poder armar una internet más clara con lo que consumimos, ¿no? Lo de Claude es bastante innovador en sí mismo, porque es esta idea de una marca de agua que es prácticamente imperceptible para los humanos, porque funciona de forma estadística. Claude va a favorecer ciertas palabras a la hora de generar el texto que coinciden con un análisis estadístico donde le permite a los sistemas de ellos detectar si ese texto fue generado con Claude o si fue escrito por un humano. No así detectar si fue escrito por otra inteligencia artificial, pero al menos es un paso en una iniciativa que permite empezar a distinguir el origen de los contenidos. Pero entonces nosotros no nos vamos a dar cuenta. Nosotros no nos vamos a dar cuenta, vamos a ver que Claude nos da por ahí, a veces internamente lo que decide Claude es, en lugar de decirte rápido, dice velozmente, porque esa palabra velozmente en la estadística le da una forma de verificar que eso fue generado por IA, pero nosotros como consumidores del contenido no vamos a detectar, no es que hay caracteres escondidos o cosas por el estilo, que era un poco lo que se especulaba cuando anunciaron esta medida. Justo estaba leyendo un libro que hacía mención a esto que acabas de decir, de que cada vez escribimos menos, cada vez hablamos peor y hay como una pérdida de lenguaje muy grande, salvo cuando mandamos un correo o escribimos un texto que se vuelve público para una red social o lo que sea, que ahí aparecen palabras como muy ayornadas, esto que decías vos de velozmente y demás, que es simplemente porque hacemos todo por inteligencia artificial. Sí, mira, hace poco me acuerdo, el diputado Lustó me dijo algo que me quedó grabado, que él daba clases y se dio cuenta que sus alumnos usaban inteligencia artificial porque ya nadie tenía errores de ortografía. Claro. Los mandó al frente. Examen domiciliario, olvídense. Ya el examen domiciliario. No existe más. No, claro. Pero bueno, algo que también quiero decir en relación a esto, porque obviamente se tienen algunos miedos, es una tecnología muy poderosa, muy potente, pero si nos vamos atrás en el tiempo, por ejemplo, Platón y Sócrates estaban en contra de la escritura, porque decían que la escritura afectaba o atrofiaba la memoria. San Agustín decía que la lectura silenciosa de textos era algo diabólico. Entonces, siempre en la historia las tecnologías de la información, que son tan asombrosas, tan impresionantes en su capacidad de desarrollar las ideas, de potenciarnos y demás, se les pone este mote de que bueno, nos va a atrofiar la cabeza. Yo creo que poner la cabeza al servicio de recordar números de teléfono o patentes de auto es un desperdicio cognitivo, y creo que genuinamente la inteligencia artificial va a hacer que el tiempo mental que nosotros dedicamos a pensar creativamente o pensar en nuestro trabajo sea un tiempo mental dedicado a cosas más interesantes que la ortografía. Bueno, por eso mismo, algo que se está diciendo mucho, que esto de, bueno, la gente que critica la inteligencia artificial dice, no, pero yo no soy un ludita. No, ludita era aquel que quería romper las máquinas con la revolución industrial porque decía que atrofiar al ser humano, igual que la calculadora, igual que tantas otras cosas. Bueno, en algún momento uno se adapta y sirve, o sea, ¿por qué no? Inteligencia artificial, por supuesto, regulándola, ¿no? Que es esto que estamos hablando ahora con Claude, pero puede ser con cualquier otro motor de inteligencia artificial en el futuro.
No, sin duda. Yo, de hecho, la semana pasada participé de una comisión organizada por Unión por la Patria en el Congreso de la Nación para pensar la regulación de la IA multidisciplinaria, donde había gente de la academia, de la industria, profesionales de la informática, prácticamente sindicatos, prácticamente todos los sectores. Fue muy enriquecedor escuchar la mirada de todos. Obviamente estamos frente a un tsunami que está transformando las formas de producción de todas las industrias. Va a generar una disrupción indudablemente en lo laboral. Y tenemos que entender como país cómo nos posicionamos frente a esto, que tiene consecuencias geopolíticas muy grandes, donde hay una carrera feroz entre Estados Unidos y China, con filosofías diametralmente opuestas en cuanto a cómo implementar y crear inteligencia artificial. Y bueno, todo eso obviamente representa un desafío desde lo regulatorio muy importante, tanto como una oportunidad extraordinaria para la Argentina. Sí, y también para toda la sociedad, para todos nosotros, un desafío de poder distinguir qué es verdad y qué es mentira. Porque ante la catarata informativa que tenemos, a eso le tenemos que sumar que ya no sabés qué es verdad y qué es mentira, y a veces no tenés forma de ir al hecho tangible y real como para poder chequearlo, te genera como una incertidumbre y una falta de anclas en cuanto a tu realidad, en cuanto a las relaciones, en cuanto a todo, que la verdad que esa parte sí da miedo. Sí, da miedo. Estamos en la antesala este año de lo que va a ser un año electoral el año que viene, donde seguramente las campañas de desinformación van a ser feroces. Ya lo vivimos un poquito el año pasado con algunos deepfakes que fueron colocados quirúrgicamente para confundir al electorado y quizás arañar un puntito o dos en el resultado electoral. Y obviamente es extremadamente peligroso ese uso malicioso, ¿no? Donde es una lectura compleja también, porque hay una generación que por ahí era la de mis padres, que obviamente se confunde, puede llegar hasta genuinamente no está preparada o no está habituada al consumo de contenido generado por IA y es muy fácil de engañar. Y hay otra generación, que son los más jóvenes, que ven en esto como sátira y caricaturización, y es un medio más en el cual se jijean, como dicen ellos, de los políticos. Entonces, también hay un choque que la lectura no es tan simple como esto sí o esto no, en pos de la libertad de expresión, que es también muy importante en la campaña electoral y en el contexto, obviamente, de nuestro país. Pero bueno, son debates, obviamente creo que hay que tomar alguna medida. Acá hay penas muy fuertes para lo que es suplantación de identidad y demás, y bueno, seguramente haya que generar también jurisprudencia y casos que ayuden a que, bueno, la gente no evite, en todo caso, idealmente, el uso malicioso de estas herramientas. Vamos a repasar algunas de las imágenes que nos hicieron trampa y que en el momento, claro, porque ahora estamos más acostumbrados a decir, che, esto no será inteligencia artificial. Sí, a mí me pasó igual, que ya lo hago hace bastante, incluso antes la inteligencia artificial, con aquellas imágenes que pueden ser engañosas, hago una búsqueda inversa, busco a partir de la imagen. Claro. Entonces pongo Google Imágenes, por ejemplo, busco la imagen y si hay alguna noticia, un sitio confiable que tiene esa imagen y que yo puedo creerla y tengo más parámetros, nunca al 100% de si algo es real o no. La búsqueda inversa. Sí, pero una vez que se empieza a viralizar es mucho más difícil. Sí. Y más cuando se trata de fotos como esta, que circuló en 2023, ustedes se deben de acordar, una imagen generada por inteligencia artificial, donde se lo veía al Papa Francisco con una campera puffer blanca. ¿Se acuerdan de esto? De que hacía mucho frío, un camperón enorme, blanco. Le queda bien igual, ¿eh? Le quedaba muy bien y era acorde al atuendo que suelen usar los papas, pero no salvo que no es ese estilo de camperas. Es icónica, esa es icónica, quedó en el canon de la IA como una de las mejores imágenes generadas por IA. Fashion. Sí, pero en ese momento como que no nos dábamos tanto cuenta y hubo un leve segundo de duda de, che, ¿qué hace el Papa Francisco? Hasta que obviamente... Capaz quiere estar abrigado. Capaz que quería estar abrigado, es verdad. Había otra de la selfie de Jesús y los apóstoles. Una de las imágenes más insólitas que se viralizaron también en 2023. Ahí está, Jesús. Jesús y los apóstoles aparecen sacándose una selfie durante la última cena. Acá sí, obviamente, por una cuestión lógica de espacio-temporal, no creíamos que era una foto real, pero sí te daba como esto de cuán real aparecen los seres humanos generados a través de la inteligencia artificial. El gran avance de la IA, ¿se acuerdan con Will Smith comiendo fideos? Que así empezó, que era un video. Mirá. Acá, bueno.
Contala. Claro, comiendo fideos Will Smith, que al principio era como todo, que se notaba que era todo falso, y de repente uno ve los videos donde van pasando los años de Will Smith comiendo fideos, el último sí, mirá. es real, o sea, parece completamente real. ¿Qué te pasaba a vos? Una de las mejores cosas que tiene la IA, creo yo, es la recreación histórica. Eso hay mucho contenido. Hay una hoy en historia día. buenísimo. La verdad es que es atrapante, estas animaciones donde uno de repente puede ver cómo se vivía en la Roma antigua o sucesos históricos, y creo que en ese sentido es un fin educativo excelente. Yo hace poquito que se cumplieron 220 años de la Reconquista de Buenos Aires, hice un videíto que está en mi Instagram de Santiago de Liniers hablando. Y es asombroso porque generan, los modelos de video son realmente muy buenos y es un instrumento didáctico para los maestros que puede ser muy, muy útil. Y después sí, el de Will Smith comiendo fideos es un clásico. Cada vez que sale un modelo de video se hace la prueba con Will Smith comiendo fideos a ver cómo reacciona. ¿A vos qué te pasaba como divulgador científico cuando empezaban a aparecer estas imágenes? Mirá, yo entré, creo que los primeros videos que he hecho con inteligencia artificial generativa, recuerdo hacer un video del Eternauta ya hace 3 años atrás o 4 años atrás, cuando empezaban los primeros modelos de video generativo y de imagen generativa. Recuerdo sentir asombro porque la idea de que a partir de un prompt un modelo de inteligencia artificial te puede generar una imagen con lujo de detalles era inaudito, porque toda la informática venía por otro carril, venía por el 3D, venía por otro tipo de técnicas, y hoy prácticamente ha tomado el mundo por asalto. Se reemplazó el Photoshop casi en su totalidad con el uso de IA para generar imágenes y video. Entonces, es asombroso, y esto ocurrió nada más que en 3 años. Es impresionante. Pasamos de una imagen rota a imágenes fotorrealistas, que tiene que ver con que estos modelos mejoran porque a medida que se invierte más dinero en data centers con capacidad de cómputo, por ende mayor energía, y de ahí también la cuestión de las polémicas que hay en torno a los data centers. Pero bueno, esas inversiones asombrosas. Exacto, el impacto ambiental, el impacto que puede tener cerca de una ciudad, porque generan ruido permanente y obviamente eso molesta a los vecinos. Entonces, también son como la nueva planta nuclear, lo que eran las plantas nucleares en los 80. El data center hoy es como también visto con cierto recelo porque tiene un impacto muy grande en las comunidades. Encima en tan poco tiempo pasamos de la foto que vos antes decías, bueno, a ver, si hay video es que es real, porque era tu forma de chequearlo. Ahora es como todo mentira, puedes armar como toda una historia y hacerle creer al mundo entero que eso realmente sucedió. Existe un concepto en informática histórico que se llama el valle de lo incierto, en inglés sería Uncanny Valley, que es esta idea de mientras más realista intenta hacer algo, más tiende el humano a ver las fallas, más se da cuenta el humano de que, mira, acá se ve medio mal o se nota que está... Bueno, ese valle de la incertidumbre ha desaparecido prácticamente con la IA generativa, y hoy es prácticamente imposible, al menos en imágenes, quizás en video. En video todavía uno por ahí detecta algún glitch en la forma en que hablan o en la forma en que actúan, pero es circunstancial. De acá a 1 o 2 años va a desaparecer ese tipo de fallas. Antes, originalmente con la IA eran los dedos, ¿no? Que aparecían todas las personas con 6 dedos o más, y ahora ya no hay modelos de IA que generan esa falla en los dedos. Entonces va mejorando cada vez más, y la verdad que es cada vez más imperceptible. Y también dice muchas cosas sobre cómo es el mundo para nosotros, porque las IA funcionan como nuestro cerebro, entonces también es una ventana a cómo funciona nuestra propia mente. Claro, nos pone un espejo enfrente, con lo bueno y lo malo. Sí, así es. Santi, muchísimas gracias por esta charla con nosotros. Gracias por invitarme, un saludo para todos. Beso enorme. Now. Obsesivo de la limpieza del auto, experto en abrillantar neumáticos, fundamentalista de la microfibra. Vos, que bajarías del auto al que abra un paquete de galletitas, necesitas un seguro que lo proteja con el mismo nivel de detalle. Para eso Zurich Auto cuenta con Z-Track, un sistema de autogestión que te ayuda a resolver rápido y a seguir minuto a minuto tu siniestro. Porque así como tu auto brilla más con cera, tu cobertura brilla más con Zurich. Zurich, protegiendo a los que mejor protegen. Seguros emitidos por Zurich Argentina, Compañía de Seguros, Sociedad Anónima, entidad autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, registro número 0228. BAX, quiero renovar mi licencia. BAX, ¿qué planes hay para esta noche?
BAX. Quiero habilitar mi negocio. Ahora podés hablar con la ciudad. Llegó BAX, la nueva app con inteligencia artificial para trámites, turnos, agenda de eventos, soluciones personalizadas y mucho, mucho más. Descargala y disfruta de la nueva forma de vivir la ciudad. Tu batería en 50 minutos con instalación gratis. No somos nadie. Información que suma claridad. Now 97.9.
Actualizamos lo que está pasando en Aeroparque y lo que está sucediendo principalmente con Flybondi, Euge. Así es, Flybondi que viene teniendo muchos problemas financieros. Ayer la justicia incluso ordenó embargar las cuentas bancarias de Flybondi porque debe 1.500 millones de pesos con ARCA, con el organismo tributario. Embargar las cuentas es que no puede pagar, que no puede, no sé, comprar combustible, que no puede pagar sueldo. No puede usar absolutamente nada de ese dinero. Exacto. Y la aerolínea Locoya despidió a 700 trabajadores, de los cuales nunca los indemnizó, incluso no ha pagado retiros voluntarios, y también los 300 empleados que aún conserva también los dejó de pagar. La situación está muy complicada, hay protestas en este momento en el Aeroparque. Si alguna vez se tomaron un avión de Flybondi, han experimentado demoras, cancelaciones. Bueno, eso es parte de lo que hizo que no pudiera avanzar en términos de lo que de su estrategia comercial, por un lado, de las inversiones, de poder evitar la quiebra, ¿no? Porque está en este momento en el que está buscando también evitar la quiebra, así que está muy complicada la aerolínea y está al borde de prácticamente, como decía, quebrar por un lado si es que lo pide judicialmente y también desaparecer. Mientras tanto, lo que decía Euge, hay una protesta en Aeroparque de cara también a este fin de semana largo, ¿no? Así que hay que estar atentos a toda la situación ahí. 13:56 en todo el país. Del otro lado del vidrio ya se está preparando toda la gente de Coworker para hacerles compañía hasta las 17. Ya las veo a Agus Casanova, Mariano Almada y Ale Arce, que van a estar con vos acá en Now 97.9. Nosotros, como siempre, le agradecemos a Lu Méndez, a cargo de la operación técnica. Community Manager, Sol Leguizamón y Guadalupe Fernández Viero. En la producción, Diego Bueno, Joaquín Villanustre, Juan Wiñaski y Augusto Sana. En el control de video, Mayra Ferrari, Diego Strack, Matías Massati, Gustavo Cordero, Jano Pérez, Edgardo Sánchez, Adrián Colombini, Miranda Grimó y Augusto Lesca. A todos ustedes, muchas gracias por estar del otro lado. Nos volvemos a encontrar el lunes, el feriado. Sí, nos encontramos acá a las 10 de la mañana, como todos los días, con nuestro capitán, el señor Juan Pablo Barsky. Now. Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelás tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días. Te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresá en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Radio. Un día te toca mirar atrás y entender que esas escapadas a Córdoba eran lo importante. Estar presente cuando tus hijos crecen, el solcito, los sabores, las risas. Un viaje cortito que termina siendo un recuerdo enorme. Así que, Mabel, deja de esperar que la vida te toque el timbre. Después decís, qué rápido pasa el tiempo. Y claro, si no te haces un viajecito nunca, venite a Córdoba, que la vida necesita más escapadas. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Mira lo que pasa. Escucha lo que importa. Now, en YouTube. Encontranos en @979now. Suscríbete y seguí toda la programación Now, en vivo y on demand. Now 97.9 en YouTube. Radio más Stream.
momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, hasta las 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. Bienvenidos, ¿cómo están? 3 minutos de las 14 horas, somos Coworker 12.9, el actual en Buenos Aires. Viernes de lluvia.